Hola, empiezo ahora una serie de videos a fin de lograr el objetivo de hacer una descripción estructural, secuencial, sincrónica del circuito del sumador serie que estamos viendo para poder ejecutarlo en la plaqueta. Entonces, nosotros ya vimos la estructura del sumador serie, pero para poderlo ejecutar en la plaqueta necesitamos, por ejemplo, una salida como un display de 7 segmentos como la que estoy mostrando. Entonces, la idea es instanciar los diferentes módulos que voy a usar. Voy a usar un divisor de frecuencia, como vimos en el video anterior, un módulo antirrebote para el botón que va a ser el Parallel Enable del sumador serie, otro bloque que es el sumador serie. Luego vamos a tener las salidas, que son los LED que estamos viendo, y la otra salida que es para el display de 7 segmentos. Necesitamos agregar para eso otros módulos. Uno que es un conversor de binario natural a BCD. Y luego vamos a necesitar los conversores de BCD a 7 segmentos, uno por cada dígito. Y vemos también para las entradas. Entonces, cuando hice este diseño y lo probé en la plaqueta, como era de esperar, no anduvo. Es lo lógico. Entonces, uno lo que tiene que hacer es ir probando los pedacitos. Yo ya tengo probado el divisor de frecuencia, como vieron en el video anterior, una rutina antirrebote, aunque la que voy a usar ahora la cambié un poquito. Tengo probado el sumador serie, tengo probado los conversores, pero el problema es hacer que funcionen bien juntos. Entonces, todo juntos no se puede evaluar, porque cuando no anda, uno no sabe dónde está el problema. Tenía la sospecha que podía ser en el antirrebote, porque generalmente lo difícil es lograr que las frecuencias, que son distintas, funcionen correctamente. Y acá tenemos el clock de entrada, el divisor de frecuencia que va a generar una frecuencia de 5 milisegundos para que use el antirrebote y una frecuencia de 1 segundo para el desplazamiento de los registros del sumador serie. Y efectivamente, por lo que pude determinar hasta ahora, el problema era en el antirrebote con el divisor de frecuencia. Entonces, para saber que allí estaba el problema, hice un diseño que contuviera solamente el divisor de frecuencia con el antirrebote. Entonces, me ayudó muchísimo el Quartus al generar el circuito esquemático. Ahí pude ver señales que inclusive yo pensaba que estaban conectadas y no había conexión. Me ayudó muchísimo como debug. Y también después hice un test bench. El test bench es a veces complicado de hacerlo. Hay tantos órdenes de magnitud entre la frecuencia de entrada de 24 MHz y la frecuencia de 1 Hz que no lo puedo ver muy bien. Y también el pulsito del botón tiene que tener un ancho determinado, o sea que también hacer el test bench es bastante complicado. Entonces voy a hacer dos videos. Con el divisor de frecuencia y el antirrebote les voy a mostrar en la plaqueta y después otro video con el test bench. Así que comencemos ahora con el código en el Quartus, debido a que voy a usar la plaqueta, y viendo el circuito que es el que voy a describir, con esa parte aislada. Entonces, para poderlo describir, fíjense, es un módulo que voy a llamar, como dice acá, SumSerie Circ1, que es el módulo que está en celeste. Y allí instancio dos componentes, el divisor de frecuencia y el antirrebote. Entonces, mis entradas son el botón, el reset y el clock. Y las salidas, tuve que agregar salidas, ya que no van a ir a otro módulo como estaba previsto, y lo usual es poner un LED.
Ya con eso puedo saber si está andando correctamente. Así que tengo un LED verde para la frecuencia de 1 segundo y un LED rojo que indica si está validado la presión del botón. Es muy importante hacer el diseño que están viendo a la derecha para después hacer el código. Ese diseño tiene que ser muy claro y tener toda la información que vamos a necesitar. Por ejemplo, el divisor de frecuencia tiene como entrada el reset y el clock. Y como salidas, acá las puse un clock de 5 milisegundos, que en el video anterior eran 20 milisegundos, pero lo cambié a 5, y un clock de 1 segundo. El antirrebote recibe la señal de reset directamente desde afuera, o sea que es un port, igual que la señal de botón. Y además el clock, que se llama clock E, que es un port del antirrebote, va a estar conectado al divisor de frecuencia, a la señal de 5 milisegundos. Y como salida, válido O es lo que va al LED val O para ver que realmente está validado. Entonces, ven que puse los nombres de las señales de los ports, pero además en negrita y resaltado en amarillo hay otros nombres. Estas son las señales que es necesario definir para poder unir los distintos módulos. Entonces, yo no puedo unir directamente la salida de este port del divisor de frecuencia con la entrada del port del antirrebote. Necesito una señal que la llamé de esta manera. Entonces, poniéndolo acá claramente, luego en el código es una traducción de lo que estamos viendo. En el divisor de frecuencia, la otra salida, que es clock 1 segundo -O, es la del port, tiene que unirse al LED a través de esta señal que llamé clock 1 segundo. Y en el antirrebote, el port de salida válido -O, que lo voy a unir también a la del LED, a través de una señal que llamé válido. Entonces vamos a ver el código como resulta muy sencillo, teniendo claro los datos, hacer una traducción. Uso Library y EEE, Package Standard Logic 1164, y uso mi package también. Y en este caso, fíjense que puse work, porque lo voy a usar directamente en la carpeta de trabajo, no como lo tenía antes en una library especial. Luego tenemos la entidad del sumador serie circuito 1, que es ese que estamos viendo, y la traducción de los ports, o sea, clock, reset y botón I son in, standard logic, como estamos viendo, y los dos LED, que son out, standard logic. Luego en la arquitectura, en la parte declarativa, entre el is y el begin, tengo que declarar las tres señales que les comentaba, las que están resaltadas en amarillo. El clock 5 milisegundos, standard logic, clock 1 segundo, standard logic y válido, standard logic. Y en la parte del cuerpo de la arquitectura, después del begin, está el instanciado. Entonces, llamo U1, unidad 1 podría ser al primer componente, entonces dos puntitos component y el nombre, divisor 2 frecuencia. Con port map hacemos el mapeo. El port de entrada clock E va directamente mapeado con el clock de entrada clock E, así que va de ambos lados del mapeo. Lo mismo sucede con reset, o sea que vemos que van directamente al divisor de frecuencia. La salida, en cambio, que es clock 1 segundo -O, tiene que ir mapeada a la señal que llamé clock 1 segundo. Y la otra salida, clock 5 milisegundos -O, va mapeada a la señal que llamé clock 5 milisegundos. Luego tenemos el segundo componente en U2, component, antirrebote válida, port map. O sea, el port de entrada del antirrebote no va conectado directamente al oscilador que yo tengo en la plaqueta, sino a la salida del divisor de frecuencia a través de la señal que declaré,
clock 5 milisegundos. Entonces, eso es lo que pongo en el mapeo. De esta manera es como se conectan ambos módulos, siempre a través de una señal. Y esa señal, recuerden que tiene existencia física, es un cable. Entonces es de entrada y de salida, como todo cable. Luego el reset, sí, en cambio, viene directamente del reset del sistema, directamente al port del módulo antirrebote. El botón, igual que el reset, viene directamente a ese módulo. O sea, es el port de entrada. Y la salida, válido-o, tiene que encender el LED cuando está validado. Entonces lo hace a través de la señal válido. Acá lo vemos. Y esa señal es la que después se va a inyectar en el LED a través de LED val O. La señal de clock 1 segundo la voy a usar para inyectar en el otro LED, que es LED 1 segundo. De manera que podamos ver en la plaqueta si esto funciona bien. Ahora vamos a ver los demás archivos que componen el proyecto. Voy a File Open y vamos a ver el antirrebote, que llamé antirrebote válida porque es distinto del que habíamos visto anteriormente. Está adaptado a lo que necesitamos ahora. Entonces, este antirrebote va a recibir un reloj de una frecuencia de 200 Hz. O sea, con un periodo de 5 milisegundos, que vimos que lo va a generar el divisor de frecuencia, ese que genera las dos frecuencias. Para obtener una demora de 20 milisegundos, que es la necesaria para el antirrebote, hay que contar 4 pulsos. Tenemos Library IEEE Package Standard Logic 1164. Bueno, la entidad es la misma que habíamos visto, clock y reset como señal de entrada, y el botón, que es importante porque es lo que vamos a validar, y como señal de salida la de validación, o sea, válido-o. Son todos Standard Logic. Bueno, en la arquitectura, en la parte declarativa entre el is y el begin, tenemos una señal que llamo próximo estado y es de tipo estado. Estado es un tipo de datos propio que entonces se llama enumerado y hay que definirlo con un type, como está en el renglón anterior, y digo estado is y entre paréntesis enumero los distintos estados separados por coma. Entonces vamos a tener 3 estados: el no presionado, contando y espera liberación. Luego tenemos una constante que son los pulsos a contar. Acá hay que tener cuidado porque habíamos dicho que para tener 20 milisegundos tengo que contar 4 pulsos, pero acuérdense que siempre comenzamos a contar de 0, por lo tanto esta constante es 3. E inclusive, si les parece más claro, pueden poner 4 menos 1, pero hay que tener en cuenta exactamente cuál va a ser el valor máximo de la cuenta. En realidad, para el uso que le estamos dando, contar milisegundos de más o de menos no tiene ninguna importancia para el antirrebote, pero es muy importante tenerlo en cuenta para otro tipo de diseños. Luego la señal contador, que es la que va a contar justamente esos pulsitos, es integer y le agrego a continuación el range. Acuérdense que esto es para economizar recursos. Entonces es de 0 a pulsos. Luego del begin viene el cuerpo entonces de la arquitectura y tenemos un proceso secuencial, y este proceso tiene una novedad, que se va a disparar con el clock, pero también con la señal de reset. El hecho de que reset tenga que ser asincrónico lo vi cuando hice un análisis del circuito generado del esquemático RTL y también con el test bench, sobre todo en este caso con el test bench. Así que es muy importante cuando hagan un diseño analizar tanto el circuito generado como el test bench, porque hay situaciones que si no
podemos no darnos cuenta que pueden suceder. Fíjense, supongamos que el reset no estuviera acá. ¿No? Lo borramos como hacíamos siempre, lo ponemos sincrónico. Entonces uno alegremente dice, bueno, a continuación pregunto si el reset está en 1. Si está en 1, pongo la señal de validación en 0, el contador en 0 y el próximo estado es no presionado. Esto me va a permitir, cuando llegue el flanco creciente de la señal de clock, va a estar al inicio, ¿no? Supongamos que ya llegó el flanco creciente, entonces me va a permitir este estado no presionado, me va a permitir en la máquina de estado llegar al estado inicial, que es el primero no presionado. Y luego, si reset se accionaba en cualquier momento, entonces iba a volver aquí y de acá al estado no presionado. Pero resulta que esto no sucedía nunca. ¿Por qué? El reset, ahora sí nos fijamos en el circuito, tenemos una interacción con el divisor de frecuencia. Ahora no estamos con el circuito antirrebote aislado. Entonces, la señal que acá llamo clock E, en la línea 21 del process, fíjense quién es acá en el circuito. Clock E está conectado a través de la señal clock 5 milisegundos a la salida clock 5 milisegundos -O del divisor de frecuencia. Y mientras que el reset va a ambos bloques al mismo tiempo, al divisor y al antirrebote. Cuando accionábamos reset en el divisor de frecuencia iba al estado inicial y en ese estado no está generando ninguna frecuencia, simplemente le está dando los valores iniciales a los contadores. De manera que si el reset es sincrónico, el antirrebote no va a tener señal de clock. Entonces el reset no va a accionar sobre el antirrebote. O sea, si lo tuviéramos así, como está acá en el código, el clock no se produce, por lo tanto el reset tampoco se produce. Entonces, por ese motivo, en este caso, ahora retrocedo y lo vuelvo a poner, el reset tiene que ser asincrónico para que pueda actuar en este bloque de antirrebote aún si no tengo clock de entrada. Entonces también tuve que cambiar esta señal, este if, que antes estaba a continuación del disparo del proceso y antes del reset, ahora lo tuve que poner luego del reset, porque si no, el reset no se ejecutaba. Entonces, cuando se ejecuta el reset, el clock no existe, así que lo tenemos que poner luego. Si no hay reset, entonces sí preguntamos si el flanco que llegó era creciente, con rising age. Y allí, como ya el estado está inicializado en no presionado, comenzamos la máquina de estado. Case analiza próximo estado. Is when no presionado, con la flechita hacia la derecha, entonces le damos el estado inicial a esta máquina de estado. Ahí, válido lo pongo en 0. Entonces, uno piensa válido en 0. Yo ya lo había puesto en 0 en el reset. Y acá también dice contador en 0. Y ya estaba en 0 en el reset. Bueno, acá también hay que tener en cuenta que cuando comenzamos con la máquina de estado, normalmente reset no va a estar presionado. Entonces, no va a salir nunca de la máquina de estado. Va a estar siempre funcionando hasta que en algún momento nosotros generemos un reset, pero no es el estado normal de funcionamiento. Quiere decir que dentro de la máquina de estado vamos a tener que darle los estados iniciales a estas señales. Por eso están 2 veces. También es necesario que esos sean los estados iniciales en el reset, así que hay que repetirlo. Bueno, cuando llegamos al estado no presionado, además de inicializar estas 2 señales, con un if preguntamos si el botón está en 1. Si está en 1, entonces el próximo estado va a ser contando. O sea, tiene que contar 20 milisegundos para dejar pasar el periodo de rebote. Else, el próximo estado es este mismo, no presionado. ¿Por qué puse
este else, porque yo podría haber hecho así, ¿no? Porque la próxima vez que entre con el flanco creciente de clock, como nadie cambió el estado, va a entrar en el estado no presionado. Sin embargo, no queda muy claro. Fíjense, si lo agregamos queda muy claro. En este caso avanzamos, en este caso nos quedamos. O sea, hay una claridad de código. En mi caso particular, yo tuve problemas. A mí no me anduvo bien al no ponerlo. Así que pueden probar qué sucede, a lo mejor no tienen problemas. En mi caso avanzaba siempre. No debería ser así porque está memorizando el estado y nadie lo cambió, pero no sé por qué, pero pasaba eso. Le quiero contar porque a lo mejor les sucede lo mismo. Así que de ahora en más siempre voy a poner el caso en que se quedan en el mismo estado. De todas maneras, como les decía, me parece que el código queda mucho más claro. La próxima vez, entonces, supongamos que estaba presionado el botón, de manera que el próximo estado es contando. Cuando haya otro flanco creciente, la señal de clock va a contando. Y contando, tiene que analizar si el contador no llegó al máximo de pulsos, o sea, si es menor, entonces incrementa la cuenta. O sea, contador es contador más 1. Y el próximo estado es este mismo, contando. Else, si entonces había superado la cantidad de pulsos, era igual, en ese caso, ¿qué tiene que hacer? Poner el contador en 0 para la próxima vez. Esta sentencia sí podría no ubicarse acá, pero estamos acostumbrados en todos los diseños que cuando llega el mayor valor de cuenta, ya inicializo el contador en 0. En esta máquina de estado no sería necesario porque va a comenzar siempre por el estado no presionado y allí contador está en 0. De todas maneras, pueden sacarla si quieren. Yo la dejo porque también me parece más claro el código. Luego de eso, con el if, pregunto si el botón sigue presionado, porque justamente lo que queremos hacer es validar la presión. Si estaba presionado, tenemos que activar la salida de validación, asignando un 1 a la señal válido-o. Y el próximo estado es espera liberación, que como habíamos visto es muy importante este estado porque si no quedaría siempre hasta que nosotros soltemos el interruptor disparando los procesos, creyendo que es una nueva presión del interruptor. Entonces tenemos que esperar que lo libere para que uno lo accione nuevamente. Else, o sea, si no estaba presionado, voy al estado inicial porque lo que había disparado el proceso era ruido. En if y en if. Ahora, suponiendo que había avanzado al estado espera liberación, vamos aquí y aquí hay un comentario. Lo lógico es que una vez que llegó a este estado, la señal que se activó de validación pase a valer 0. Entonces tendríamos un pulsito del ancho del clock del antirrebote, en este caso 5 milisegundos, y siempre el pulsito va a ser del mismo ancho. Pero cuando yo lo probé en la plaqueta, que es el objetivo de lo que estamos haciendo en este momento, que puse acá, el LED no se enciende. O sea, en realidad se ve un destello del LED encendido cuando lo ponemos en 1, pero imagínense que en 5 milisegundos lo apagamos y no lo llegamos a ver muy bien. Entonces, por ese motivo, esta sentencia no la puse. Pero cuando hagamos el test bench la voy a poner y cuando hagamos el circuito total también, porque esta señal de validación no va a disparar un LED, va a disparar otro proceso secuencial. Allí analizamos si el botón está en 0. Si está en 0, el próximo estado es no presionado para recomenzar con la máquina de estado. De lo contrario, el próximo estado es el mismo en que estábamos, o sea, espera liberación. Bueno, cerramos ese if y acá hago notar una diferencia con todos los diseños que hice antes. Falta el when others. El when others no genera
circuitos, o sea, no sintetiza. Por lo tanto, no es necesario cuando se está haciendo un diseño para síntesis. Sí es necesario en el test bench. Entonces, pueden ponerlo porque de todas maneras no molesta, no va a generar nada. Entonces decidí ahora directamente en no ponerlo y comentarles que no sintetiza hardware. Cerramos el case, cerramos el if del flanco creciente de clock, cerramos el proceso y cerramos la arquitectura. Ahora vamos a ver otro de los archivos que necesitamos, que es mi package. Mi package, en este momento también puse todo en la misma carpeta de trabajo. Tiene en la parte declarativa del package los componentes. Entonces, entre esos componentes agregué el divisor de frecuencia y el antirrebote, que son los que estamos usando ahora. Les recuerdo que para agregar los componentes lo que hago es copiar la entidad de las descripciones, las pego en la parte declarativa del package y cambio la palabra entity por component. Y tienen que coincidir exactamente, así que la manera de hacerlo es esa. Bueno, ahora sí, vamos a compilar. Además, les quería contar que yo ya hice la asignación de los pines para la plaqueta. O sea que ya estoy compilando con esa información. Por eso los warning son 5 porque no hay ninguno crítico, porque tengo la asignación. Bueno, consulto los warning por si hay alguna cosa importante que no es así. Les muestro la asignación en Pin Planner. En otro video ya mostré cómo se hacía. El clock, uso el pin A12, que es este que está aquí, que es el oscilador que tiene mi plaqueta de 24 MHz. Bueno, después elijo un LED verde, uno rojo y los dos interruptores, uno para el botón y el otro para el reset. Vamos a ver, antes de verlo en la plaqueta, con Tools, Nestlé Viewer, RTL Viewer. Y fíjense qué interesante, porque vemos un diagrama muy parecido al que yo hice, o sea, los dos módulos instanciados para formar un único componente. Entonces tenemos clock, que va solamente al divisor de frecuencia, reset, que como vimos va a los dos módulos, botón, que va directamente al segundo módulo, y acá está la señal del clock de 5 MHz que une los dos módulos. Y luego tenemos un LED de 1 segundo, que va a ser un LED verde, que es la salida del divisor de frecuencia, y el otro LED, que es un LED rojo, va a decir cuando está validado el interruptor. También es interesante que si hacemos doble clic podemos ver el contenido de ese módulo, que ya habíamos analizado en el video anterior cuando analizamos el divisor de frecuencia. Vamos a ver ahora con doble clic el antirrebote. Es un circuito un poco complejo, pero lo que me interesaba ver es el bloque próximo estado. Hago doble clic y vemos que allí está la máquina de estado. Así que bajo la tabla de estado y la podemos ir analizando. Con el reset llegamos al estado no presionado, lo podemos ir siguiendo en la tabla. En las líneas 6 y 7 vemos las dos posibilidades. Si el botón está en 1, como dice aquí, entonces se avanza al estado contando, mientras que si está en 0 se permanece en el mismo estado. Fíjense que botón tiene un signo de admiración adelante para indicar que está negado. Si estamos en el estado contando, puede pasar que el contador no haya llegado a su valor máximo, entonces se queda en ese estado. Si no, puede ser que haya pasado el valor máximo
y que al leer nuevamente el interruptor, este siga presionado, de manera que avanza al estado esperando liberación. En el caso en que al leerlo no hubiera estado más presionado, se descarta la presión que lo había disparado porque se considera que era ruido y se va al estado no presionado, que es el inicial. Si estamos en el estado esperando liberación, mientras el contador esté en 1, o sea presionado, se queda en este estado. Y cuando el botón está en 0, vuelve al estado inicial. Así que vemos el correcto funcionamiento de la máquina de estado. Bueno, ahora podemos ir a programar la plaqueta. Voy a Tools, Programmer. Vemos que está USB Blaster, que el modo es el JTAG, que está el file con la extensión SOF, que es la que corresponde para la RAM de la FPGA, con clic en Start, y con eso baja la configuración a la RAM de la FPGA de mi plaqueta. Así que ahora lo vemos en la plaqueta. Alimento la plaqueta. Ahora le doy Start al Quartus. Se baja la configuración. Vemos el LED verde que está parpadeando con una frecuencia de 1 segundo. Ahora acciono el interruptor y lo dejo en 1, de manera que ya pasaron más de 20 milisegundos y el LED rojo indica que está validando la presión del interruptor. El interruptor lo paso a la posición 0 y se apaga el LED. Ahora lo paso a la posición nuevamente de accionado y al lado del interruptor tengo el reset. Entonces acciono el reset y vemos que se apaga el interruptor. Cuando el reset no está más activo, como el interruptor lo dejé accionado, vuelve a estar en 1. Bueno, están dando correctamente. Espero que les sea útil. Y en el próximo video vamos a ver entonces el test bench de este ejemplo. Muchas gracias. Si les gustó pueden poner me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita. Se los agradezco mucho. Chau, chau. Nos vemos.